Ya está en la grabación, ya apareció la indicación ahí. Ok. Bien, pues buenas tardes a todos, continuando con nuestras reuniones de estudio en este seminario titulado Homero, educador de Occidente, que ya va por el inicio del octavo mes, si no tengo mal el dato. Pues vamos a dar inicio como a esta primera sesión del periodo 2025B. Este seminario está inscrito dentro de las actividades de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y del cuerpo académico en torno a los estudios multidisciplinarios, estudios griegos con una visión ética y que, bueno, pues nos ha llevado a mirar hacia el pasado y rastrear pues los inicios de la civilización occidental, específicamente con Homero, porque en este momento en que en que todos los países con una especie de gobierno democrático, pues parece que tienen la necesidad, y todos como seres humanos tenemos la necesidad de reflexionar en torno en el momento en el que estamos parados. No solamente por la cuestión política, sino por la dimensión humana, por la dimensión ética, la dimensión ontológica, la dimensión epistemológica, es que nos vemos forzados a reiterar nuestros estudios sobre la civilización griega, y reitero, bueno, pues que hemos desembocado en Homero, y que nos muestra toda una constelación de procederes, de formas, de perspectivas desde donde se puede vivenciar la guerra como una forma de vida que da paso a otra etapa en la que no existía la guerra, no existían las murallas, y que bien podríamos ver de dónde surgen esos ímpetus bélicos, por ejemplo, en Agamenón o en el mismo Homero, en el mismo Aquiles o en Héctor o en su padre, en Priamo, o en el mismo Patroclo, la astucia de Odiseo. O sea, bien que este tema nos da para todo eso. Estamos en el canto 16 de la Ilíada, que es conocido como la Patrocleia o la Patroclea, que nos narra el destino que ha sido trazado por Zeus y por Apolo, por Tetis desde los primeros cantos, y que nos muestran al menos dos cosas esenciales en primer momento. El primero es el espíritu de Agamenón. Este espíritu es un espíritu muy amplio que es representado por Agamenón, y que es el de la codicia, que es el de la arrogancia y del egoísmo. Agamenón representa ese espíritu humano, ¿sí? Y por supuesto que la codicia, la arrogancia y el egoísmo va a desencadenar conflictos terribles y decisivos en la trama de la Ilíada, pero también en la trama de la existencia de cualquier ser humano. Por eso la Ilíada sirve como una especie de espejo para observarnos e ir desarrollando el estómago para poder asimilar lo que la existencia del ser humano es. Entonces, tenemos algunos pasajes que pudieran ser clave.
y que, claro, no podríamos abordar todos por cuestiones del tiempo. Esta es la segunda sesión que le dedicamos al canto 16. Estos pasajes en donde la avaricia de Agamenón queda presente, que se hace presente y que van a detonar para trazar el por qué Patroclo entra a la guerra. Si Patroclo entra a la guerra es porque Agamenón lo propició desde el inicio de la narración de la Ilíada. Entonces, aunque hay una mitología que sustenta a la Ilíada, ya se ha mencionado en otras ocasiones, ahora ponemos atención en cómo en un primer momento Agamenón toma como botín de guerra a Criseida, hija del sacerdote Crises, ¿sí? Y para recuperarla, Crises, sacerdote de Apolo, ofrece un cuantioso rescate por su hija cautiva, ¿sí? Que está cautiva por parte de Agamenón. Y entonces en este momento Agamenón, con todo su espíritu que tiene, le contesta a Crises, dice: no me la arrebates, anciano, esa mujer no la soltaré, no quiero soltarla, ¿sí? Antes la consumirá la vejez en mi palacio, lejos de su patria, ¿sí? Es decir, Agamenón no tiene un ápice de empatía, ¿sí?, con Crises, como sí lo hizo Aquiles con el padre de Héctor, ¿sí? Esta es la diferencia, aunque la ira o la depresión de Aquiles es manifiesta, pero esta es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Aquiles pasa por ser más héroe y tal vez por eso es más recordado, ¿sí? Tiene mayor preeminencia ante Agamenón, porque ante la súplica de Crises, Agamenón no chista en tener una especie ni siquiera de duda, de decir, lo voy a pensar, ¿sí? Y sin embargo, Aquiles se pone a llorar con Príamo, ¿sí? Y accede a la petición de Príamo cuando le dice: devuélveme el cadáver de mi hijo, ¿sí? Y entonces, en ese momento Aquiles revierte su enojo, ¿sí? Y digamos de una manera un tanto cristiana sana, sana su alma, su corazón, olvida el enojo hacia los troyanos, ¿sí? Y regresa el cadáver de Héctor a su padre, cosa que no toma en consideración Agamenón. Bueno, por eso decía que la Ilíada es como un espejo en donde podemos observarnos. Entonces, Agamenón decididamente le dice a Crises que no le va a regresar a Criseida, ¿sí? Agamenón rechaza el rescate por orgullo y por avaricia, ¿sí? No puede quedar mal ante los demás. También su imagen, su aristocracia se vería puesta en duda si él accede a las peticiones de Crises. Bien, entonces, Apolo, al escuchar a Crises, ¿sí?, envía una peste que mata a soldados griegos, forzando a Agamenón a devolver a Criseida. Agamenón reacciona con frustración ante la negativa de Crises y se enfrenta con la frustración que implica el que no se acceda a esta petición, ¿sí? Agamenón es propenso a la frustración por su propio carácter, ¿sí? Y entonces reacciona con frustración y voltea a ver a Aquiles y ve que Aquiles tiene a Briseida, ¿sí?, hija de Brises, y entonces le arrebata, literalmente le arrebata a Aquiles su botín de guerra, ¿sí? Entonces, y esto lo hace solo para salvar a las tropas de la peste, ¿sí? O sea, Agamenón no por razón, no por un buen deseo, devuelve a Criseida, sino la devuelve porque están en grave riesgo de muerte sus tropas. Por eso se ve forzado a regresar a Criseida, ¿sí?
Y entonces voltea y le arrebata su botín de guerra a Aquiles como una especie de compensación porque ha devuelto a la mujer. Y Agamenón le dice, yo mismo iré a tu tienda a llevarme a tu botín, le dice a Aquiles, a la rubia Briseida, para que sepas bien cuánto más poderoso soy que tú. Y esta es la frase que nos muestra y que reitera nuestra la interpretación que ponemos ahora aquí, en que Agamenón no podía poner en duda su jerarquía, su aristocracia, su forma de ser, su carácter no se lo permitía, ¿sí? No tomó estas decisiones por el uso de la razón, sino por el uso de su carácter, ¿sí? Y en este sentido, Aquiles sí aparece un poco más cercano a los seres humanos, o sea, con todo lo que eh, caracteriza al ser humano, que es mostrarse eh, eh, vulnerable ante los demás, y ese sería el significado de las lágrimas en este canto, ¿no? O sea, las lágrimas aparecen para mostrarnos la vulnerabilidad de los seres humanos. Bueno, por otro lado, sí, bueno, Agamenón entonces muestra que actúa equivocadamente por la codicia de las posesiones, ¿sí? Y sobre todo para reafirmar su poder, ¿sí? Entonces, esto provoca un gran enojo en Aquiles, quien decide separarse de la batalla. Por otro lado, Aquiles, ofendido, se retira y anuncia que los griegos sufrirán sin él, ¿sí? Y leo una parte de la Ilíada, dice, mas yo te digo y hago juramento por este cetro que jamás brotará hojas ni ramas. Llegaría el día en que los aqueos todos echen de menos a Aquiles. Bien, entonces, si Aquiles estaba enfurecido, era por la causa anterior, ¿sí? Pues cada uno tuvo un honor. Recuerden esa frase que encontramos, me parece que en el canto 14 o el 15, en donde se dice que uno tenía el cielo, otro el mar y otro el fondo de la tierra, pero que también había un elemento común y que eso era el honor para cada uno de ellos, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, pero si me escuchan, es que acá se fue un poco la señal. No está encendido tu micro. Sí, te escuchamos. Ok, gracias, Noé. Bien, entonces, Aquiles ofendido se retira de la batalla, ¿sí? Y por la causa anterior, y al darse cuenta de que a Agamenón solamente le importaba, ¿sí?, la posesión material, y era lo que sostenía a los hombres ante los demás. Al menos Agamenón nos demuestra eso. Aquiles nos muestra otro tipo de características, otro tipo de virtudes que considero que se hacen muy presentes cuando Príamo llega a solicitar el cadáver de su hijo. Más allá de la estirpe divina, ¿sí? Aquiles tiene muy claro eso, pero más allá de eso, a él le preocupa la dimensión humana, ¿sí? Y adelantándome un poco, por eso al final vemos que llora a su amigo. Esta es una de las imágenes más dramáticas que conmueven y que nos llevan a reflexionar sobre eso. ¿Cómo alguien con una rabia y con un exceso de enojo que lo lleva a destrozar tantos cuerpos, cómo puede llorar por un amigo y cómo puede llorar ante tener empatía al ver las lágrimas de un padre? Insisto, estas virtudes son y estas características son las que no tiene Agamenón y son las que estos hechos son los que determinan que Patroclo entre a la guerra, ¿sí? Si esto no hubiera acontecido, Patroclo estuviera vivo al final de la batalla con Odiseo y seguramente que hubieran seguido en otras batallas, pero no, o sea,
Estos hechos son los que determinan el destino de Patroclo, ¿sí? Bien. Entonces, decimos que para ellos es muy importante, al menos para Agamenón, es muy importante la posesión material. ¿Por qué? Porque ahí está la ofensa, por ejemplo, de cara de perro, ¿no? Que Aquiles le dice a Agamenón, ¿no? Entonces, le dice la ofensa, que tienes como cara de perro, ¿no? Pero eso no dañó tanto a Agamenón como sí lo dañó el darse cuenta de que Apolo mandó una plaga para que él se viera forzado a entregar a Criseida, ¿sí? Bien, entonces la confrontación violenta de estos dos espíritus, el de Agamenón y el de Aquiles, da como consecuencia el destino de un tercer guerrero que es Patroclo, que es el tema central del canto 16. Por un lado, observamos que Agamenón nos muestra la facilidad con la que una mujer queda expuesta a la categoría de mercancía, ¿sí? O sea, la guerra es el momento, el espacio propicio, y espíritus como el de Agamenón, y claro, también aquí el de Aquiles, nos muestran este hecho que ha atravesado toda la historia. O sea, la mujer, como un botín de guerra, no tiene otra preeminencia ontológica más que la de la mercancía, ¿sí? O sea, una cosa. Esa es la cosificación de la mujer aquí, ¿sí? Porque bien puede estar conmigo como bien puede estar con el otro, o bien me la puedo llevar, etcétera, ¿sí? Claro, Elena va a demostrar y va a irrumpir frente a nosotros con otras características. Pero al menos en este momento, Agamenón nos muestra que hay una diversa forma de acercarse a aquello que acontece ante nosotros, esa imagen que es el de la mujer. Para Agamenón, la mujer es una mercancía y la trata como tal, ¿sí? Entonces, y Agamenón nos muestra que es fácilmente, que la mujer pierde su estatuto de manera muy fácil, ¿sí? Y entonces esto acontece cuando alguien se apodera de una ciudad y la saquea, ¿sí? O sea, por eso decimos que la batalla que nos muestra, pues es el momento, es el tiempo, como una forma de vida, se ha mencionado en otros momentos, que permite que la mujer pierda la dimensión humana y pase a ser una cosa. Entonces, el espíritu avaricioso de Agamenón muestra cómo ese espíritu del ser humano que siempre muestra cómo es ese espíritu del ser humano que siempre desea obtener buena mercancía sin considerar el dolor que le puede provocar a los demás, como es el caso de el sacerdote Crises, ¿sí? Que al ver que su hija está expuesta al espíritu de Agamenón, pues tiene que ir a suplicarle. Insisto, no hay empatía con Crises. Por otro lado, faltaría por analizar cómo el espíritu de la mujer debe de ser cuidado por las ciudades, y es cuidado por las ciudades, ¿sí? Porque pues ellas son las que también sostienen muchos valores y además son quienes van a procrear a los futuros descendientes, como se ha mencionado en otras ocasiones, van a dar a luz a los próximos ciudadanos, a los próximos guerreros. Entonces, la frustración con la que reacciona Agamenón determina que Aquiles se retire de la guerra, y cuando los aqueos están siendo derrotados, Patroclo solicita a Aquiles utilizar sus armas, las cuales le darán una especie de poder falso sobre los demás, ¿sí? Esto es un poco lo que dibujábamos en la última sesión, esta identidad entre Patroclo y los atavíos de Aquiles, ¿sí? Esta identidad, que no es una identidad, es una identidad falsa, por decir algo. Esta identidad sí la creen como tal los troyanos, y eso los merma. Por lo tanto, Aquiles, aunque no tiene todo el poder corporal y de habilidad que tiene Aquiles, logra hacer gran mella en el ejército troyano.
Este engaño, hasta este engaño que lleva a cabo Patroclo, es el que le hace creer a Patroclo que es omnipotente. Patroclo es como aquel jugador que a las 2 de la mañana sigue teniendo mucha suerte desde las 8 de la noche y que encerrado en una taberna oscura siente que la suerte jamás lo va a abandonar. En esa partida de naipes, Patroclo al ganar una partida tras otra y salir sin daño alguno, siente que la suerte no lo va a abandonar. Y por eso se atreve a desobedecer los consejos de Aquiles e ir más allá. Cuando ve que va teniendo suerte, porque tiene los atavíos mágicos de Aquiles sobre su cuerpo, pues piensa que tiene segura la noche ganada y que va a salir en la madrugada o con la luz del sol para ir a su casa sin ningún problema. Este es el pensamiento que lleva a Patroclo hacia la muerte, ¿sí? O sea, este falso engaño, esta falsa identidad que los troyanos sí creen, es lo que lleva a la perdición de Patroclo, ¿sí? Claro, por otro lado, entonces vemos que los guerreros troyanos caen bajo este engaño y consideran que que Patroclo es Aquiles. Y entonces sí se enfrentan con mucha valentía, pero saben que ya tienen la batalla perdida desde antes ante Aquiles. Ese es el engaño que vemos en este momento en la guerra, es el juego psicológico que se da en el campo de batalla y ante el cual parece ser que el único que puede sobreponerse es Héctor, ¿sí? Cuando descubre, claro que descubren que Patroclo no es Aquiles por medio de Apolo, porque Apolo es el que le jala el casco a Patroclo y entonces terminan por descubrir todo el juego de que no es Aquiles y que entonces pueden acabar con él, ¿no? Entonces, esta sería como la idea central que emergió en esta relectura que se hace, en donde Patroclo llega a la muerte, ¿sí? Y tal vez podemos decir que antes de tiempo, aunque la misma lectura nos dice que, bueno, pues ya es el destino trazado por Zeus y por el juego entre Apolo y Temis, que se adelanta porque considera que la suerte siempre va a estar de su lado. Esta metáfora del jugador es que apuesta todo y gana, y vuelve a apostar lo de antes y lo ganado, y vuelve a ganar. Y para la siguiente mano vuelve a apostar todo lo ganado y vuelve a ganar. Esta confianza desmedida, ¿sí?, que le viene a Patroclo, es la que asegura su muerte. Ahora, por otro lado, los troyanos serían como en el espejo de los ciudadanos que creen que el policía que viene en una patrulla es el Estado mismo, ¿sí? Y entonces se arredran ante el policía y no hacen otra cosa más que considerar que el Estado mismo es el que está frente a ellos y entonces no hacen otra cosa más que obedecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese sería como la imagen que presenta Patroclo con las vestiduras de Aquiles. O sea, soy Aquiles y por lo tanto tienen que doblegarse con la sola presencia. Y si no, pues vamos a ejercer toda la fuerza que a final de cuentas los va a dejar tirados en el campo de batalla. Por eso es tan vigente la Ilíada, porque nos lleva a repensar nuestras propias formas de gobierno y nuestras propias formas de vida, en donde de pronto, cuando la suerte nos sonríe un poco, pues consideramos que siempre va a ser así. Esta es una condición del ser humano. O sea, en cuanto la suerte nos sonríe por unos meses, por unos días o por unos años, consideramos que toda la vida va a ser así.
Pero sin embargo, eso no es más que una especie de engaño, retomando la cuestión de la Ilíada, porque sabemos que siempre va a haber alguien con mayor valor, con mayor astucia dentro de la guerra y se nos va a oponer, o el mismo Estado, o la misma vida en general, etcétera. Entonces, esto nos lleva a pensar que esta falsa creencia de Patroclo lo lleva hacia una muerte segura, ¿sí? Y entonces, desde esta perspectiva, consideramos que en Patroclo no hay ninguna heroicidad en querer salvar a los aqueos, sino hay una estulticia, como decía Blanco, ¿sí? No hay heroicidad porque esto lo llevaría a hacer caso a lo que Aquiles le decía. O sea, ya cumplí con lo que me corresponde y entonces sí soy un héroe. Pero como no pudo, con ese ímpetus, con esa desmesura, con esa ibris, pues entonces tuvo que firmar su sentencia de muerte. Y entonces, esta imagen nos muestra la transformación de la psique, tanto en el lado de Patroclo como en el lado de los troyanos. La transformación de la psique de Patroclo fue que percibió que era omnipotente, ¿sí? Como Zeus. Y por otro lado, la transformación de la psique de los troyanos, al darse cuenta de que de cierta manera estaban perdidos cuando Aquiles, el supuesto Aquiles, estaba frente a ellos. Entonces, pues la Patrocleia sería, este canto 16 sería como una muestra de lo que acontece en nuestros días. Ahora, por otro lado, pues la metáfora del destino es que cuando Aquiles le presta las armas a Patroclo, ¿sí?, lo convierte en víctima del engaño, ¿sí? Y por lo tanto, en un momento dado, como veníamos diciendo, los troyanos retroceden inicialmente, ¿sí? Sin embargo, empiezan a percatarse de ese engaño cuando pues la lanza de Aquiles no puede ser levantada por cualquiera. Entonces, el problema de la identidad, el problema aquí de la identidad es que de cierta manera el círculo no es círculo, es decir, Aquiles no es Aquiles, y el cuadrado puede representar al círculo, es decir, Patroclo puede representar a Aquiles. Sin embargo, esto nos muestra pues solamente la tragedia de Patroclo. Ahora, este destino que vemos aquí en este juego, pues es el destino que Zeus respeta, porque por un lado no salva a Sarpedón, ¿sí? O sea, Zeus muy bien pudo salvarlo y para que no muriera a manos de Patroclo. Sin embargo, la Moira o el destino es respetado por el mismo Zeus. Es decir, hay una dinámica muy misteriosa que me causa mucha inquietud el percibir cómo los mismos dioses respetan leyes que están más arriba de ellos. Respetan la ley de las propias moiras, respetan sus acuerdos entre ellos mismos. Claro, en algunos momentos los rompen, pero siempre cuando se refiere a la muerte de alguno de sus hijos o de sus descendientes, tienen muy en claro que la moira debe de cumplirse. Y eso insisto, pues es bastante hasta absurdo porque pensamos que Zeus puede cambiar el propio destino. Es decir, que los dioses podrían estar del propio destino. Sin embargo, la muerte, como nos lo muestra aquí
el trayecto que ya hemos recorrido de la Ilíada, pues es que la muerte es un designio divino, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dios mismo, o sea, Apolo, desarma a Patroclo, le quita el casco y rompe la lanza, ¿sí? Antes de que Euforbo y Héctor acaben con él, ¿sí? Entonces, esta intervención de estos dos guerreros, Euforbo y Héctor, pues viene a ratificar que la muerte es un designio superior y que no solamente es hazaña humana por parte de Euforbo y de Héctor y del mismo arrojo de Patroclo, ¿sí? Sino que ciertamente, como nos lo muestra el poema, pues en el momento en que Apolo le arranca el casco a Patroclo, es cuando posibilita que venga la muerte ya para él. Bien, entonces retomamos un poco en alguna parte del canto 15, en donde también se trazó, se prefiguró el destino trazado por Zeus, que desemboca en el canto 16, es decir, en el canto 15, la Patrocleia, ¿sí? Es trazada por Zeus y que viene a ser materializada hasta acá, hasta el canto 16. ¿Por qué? Porque es cuando Aquiles enviará a Patroclo y bueno, y como ya lo hemos reiterado, Héctor acabará con él, ¿sí? Entro a la parte en donde mencionabas anteriormente, en donde la menis de Aquiles, que se dirigía hacia Agamenón, ahora se toma otro rumbo, se redirige hacia Héctor, ¿sí? Y aquí cuando acaba con Héctor, ¿sí? Mediante esta catarsis violenta por la muerte que le da, pues vemos que hay una especie de ley que viene a cumplirse con los griegos en donde eh, el orden es restituido a partir de la menis violenta. Es decir, la catarsis violenta, la muerte violenta, restituye el orden, ¿sí? Ale quería, creo que comentó algo. No. ¿No? Ok, gracias. Entonces, aquí percibimos cómo la violencia restituye el orden. Y bueno, y en la cultura griega en algunos otros momentos aparece la pintura, es decir, donde hubo guerra tenían que pintarse los muros, tenía que lavarse los pisos, y eso lo vemos en uno no recuerdo si en el libro cuarto de la guerra del Peloponeso, ¿sí? En donde forman a los soldados, los matan y después ordenan que también pinten las paredes para que pueda restituirse el orden, ¿sí? Entonces, esta es otra de las cosas que observamos aquí, que la violencia, el sacrificio, ¿sí? Deviene antes de que aparezca el orden. Esto es otra de las consideraciones también, así como esta forma cíclica de la vida social. ¿Sí? De pronto hay como periodos de paz, después hay periodos de violencia, y esta violencia pues tiene que darse necesariamente antes de un nuevo periodo de paz para reordenar todas las cosas. Bien, y entonces, cuando todos sucumben, cuando sucumbe el individuo, cuando sucumbe, cuando la ibris colectiva se hace presente, entonces deviene el orden divino, se restituye el orden divino, ¿sí? Y este sería como el ejemplo que nos muestra este canto 16, en donde los héroes como Aquiles, claro, Patroclo, con todo este deseo inicial que tiene por salvar a los aqueos, Héctor por defender a su pueblo también, nos muestran para que Homero nos haga saber que hay un orden divino que viene a restituir el orden social en cuanto el individuo
la polis y los guerreros sucumben. A final de cuentas, la Patrocleia o la Patroclia nos muestra uno de los hechos humanos o de los eventos humanos más trágicos, que es la muerte de un amigo, y decimos que es trágico porque Aquiles mismo da licencia a Patroclo para que vaya a luchar frente a las murallas de Troya, con ciertos consejos que le dice: tienes que regresar, no vayas más allá, ¿sí? Y entonces, en eventos concatenados, como los que nos muestra la Ilíada, la existencia siempre se pone ante nosotros. A partir de la velocidad a partir de la voracidad de la codicia y su despliegue, llega la muerte de Patroclo, y con esto asegura la muerte de Héctor. Estamos, por supuesto, trayendo nuevamente ante nosotros estas formas de ser de Agamenón, ¿sí? La voracidad a la que conlleva la codicia y su despliegue para no tomar en consideración a los demás, tornar mercancía a los seres humanos, etcétera. Al menos hasta este momento, Aquiles ha sorteado la muerte, al menos hasta este canto 16. Sin embargo, como ya se mencionó hace unos instantes, el mismo héroe, la ciudad y los guerreros tienen que sucumbir, como se ve al final cuando Troya queda en cenizas, ¿sí? Para que mediante el llanto el orden se haga presente nuevamente. Y este llanto, pues, es por el amigo, y llanto por volver la vista atrás y ver la ciudad destruida, ver que todo un proyecto de vida queda a merced del olvido, que todo el orden divino y sus sacerdotes queda entre cenizas, y sin embargo, algunos atisbos de esa dimensión de lo sagrado, de lo incógnito, de ese orden divino, camina rumbo a la ciudad de los aqueos con esta chica que tenía visiones, Andrómaca, me parece que se llamaba, y algunos sacerdotes. Casandra, exactamente, Casandra, gracias. Bien, estas serían como las ideas centrales, y bueno, pues considero que podemos pasar a agregar los comentarios que ustedes tengan a bien, y que podamos, bueno, pues entablar el diálogo para seguir con este aprendizaje pues mutuo que bastante nos ha dado. En lo personal, yo estoy muy contento por esto que hemos logrado desarrollar en estos diálogos, en estos momentos. Pues adelante, quien desee tomar la palabra lo puede hacer. Muchas gracias. Sí, si me permiten, me parece que has tocado muchos temas, ¿no?, que son muy significativos en el canto y que por supuesto permiten un diálogo enriquecedor. Yo quisiera centrarme primero en la figura de Patroclo. ¿Por qué razón? Porque parece ser que el sino, ¿no?, o el destino de Patroclo es ser un Aristos a la sombra de Aquiles. Es decir, si nosotros rastreamos los acontecimientos más significativos de la vida de Patroclo, pues nos damos cuenta que porque en algún momento causa la muerte accidental de un compañero de juegos, ¿no?, Anfidamante, se ve en la necesidad de ser exiliado. Es decir, Patroclo no está viviendo en la polis o en la ciudad de origen, que es Lócrides, sino que más bien fue a parar
a la patria de Aquiles, Tía, ¿no? A partir precisamente de ese acontecimiento tan significativo, porque era una manera de evitar que la polis pidiera la vida del asesino. Se trataba de purificar, de quitarle esa mácula a partir de ese exilio. Y esto ya marca, sin duda alguna, sus rasgos principales. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que es acogido por Peleo, el papá o el padre de Aquiles, ¿no? Va a vivir siempre a la sombra de Aquiles. Es decir, se va a convertir en el compañero de infancia. De hecho, algunas de las fuentes apuntan, ¿no?, a que ambos fueron educados por Quirón, a que ambos fueron de alguna forma adiestrados en el arte de la guerra y de todo lo que poseía como sabiduría Quirón, que sabemos que era muy conocedor de la medicina y de otras artes. Y a partir de ahí entonces siempre va a vivir como a la sombra, es decir, yo percibo que Homero en Patroclo, ¿no?, nos expone un tipo de Aristía o un tipo de Aristos que posee esos rasgos. ¿Por qué razón? Porque hemos visto cómo en el canto 4, en el canto 5, se lo dedica a Diomedes, ¿no? Y luego hemos visto cómo también Ajax, y luego hemos visto cómo Héctor, o sea, van siendo mostrados en sus rasgos, eso que tú señalabas, ¿no? O sea, hay ciertos rasgos que le pertenecen a la condición aristocrática de Agamenón que lo caracterizan con toda precisión. Y en el caso de Patroclo parece ser que es inevitablemente alguien que vive a la sombra. Y ciertamente, ¿no?, cuando esa luz, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es la de Aquiles, le permite manifestarse, ¿no?, a partir de su ausencia, es cuando Patroclo aprovecha exactamente esa posibilidad de lucirse. Es decir, Patroclo no hubiese participado de manera importante en las diversas batallas, si no es que, por un lado, el ataque tan poderoso que están sosteniendo los troyanos y que han arrinconado ya a los aqueos, ¿no?, muy cerca de sus naves, al grado tal de que están a punto de prenderles fuego. Y por el otro lado, por supuesto, la ausencia de Aquiles. Pues esas son las dos condiciones que hacen posible que la figura de Patroclo emerja. ¿Y cómo emerge? Emerge ciertamente, ¿no?, como una especie de individuo bastante capaz en el arte de la guerra, porque ciertamente logra revertir, por un lado, el ataque tan violento que están teniendo y tan peligroso que están efectuando los troyanos, pero por el otro lado, ¿no?, desde la perspectiva que tú señalabas, vemos claramente cómo en el momento en el cual se engolosina, por decirlo, se embeleza con los resultados de la batalla, pierde precisamente la cordura, ¿no? Y al perder la cordura, entonces no recuerda los consejos que Aquiles le había dado. En ese sentido, entonces, lo que vemos es que Patroclo, ¿no?, es un tipo que cuando se le permite manifestar su aristía, inevitablemente su aristía desemboca en la ibris. Y es la ibris lo que le va a causar la muerte. ¿Por qué razón? Porque hay un momento del canto en el cual él está plenamente convencido de que va a tomar Troya sin Aquiles y, por supuesto, sin la presencia de los demás aristos que están heridos, que es Diomedes, que es Odiseo, ¿no?, que es Agamenón, que es Menelao. O sea, es un
un punto en el que si lo percibimos desde esa perspectiva, pues nos damos cuenta que realmente la acción que realiza Patroclo de evitar la quema de las guerras y de hacer retroceder al ejército troyano, parece ser que es una especie de manifestación muy sublime, ¿no? Muy grande, muy álgida de su capacidad marcial. Pero eso es precisamente lo que lo hace caer en la ibris. El momento en el que ya no reconoce sus límites, ¿no? Porque ha sido de alguna forma ayudado, o sea, ayudado en el sentido de que ha portado las armas de Aquiles, y es eso lo que permite que los troyanos experimenten espanto frente a él. Entonces, por un lado es un Aristos secundario, pero cuando se le permite salir a primer plano, ¿no? Lo hace con la personalidad de algo que no es el mismo, que en este caso es las armas de Aquiles. Entonces, esta aristía de la que nos está hablando Homero, o que la que está planteando a partir de Patroclo, es sumamente interesante, porque es como el individuo que en función de su única oportunidad que tiene de mostrar su valor, ¿no? Eso lo pierde inevitablemente. Y habrá que ver que también otro rasgo muy importante es que a partir de ese exilio en el cual está de alguna forma condenado, Patroclo, él sí fue uno de los pretendientes de Helena. O sea, Patroclo sí estaba de alguna forma obligado por el juramento que habían hecho, ¿no? En función de la astucia de Odiseo, de que todos los pretendientes se habían comprometido a, por un lado, no agredirse, lo cual conlleva la conformación de la Liga Aquea, ¿no? Y por el otro lado, se habían comprometido a defender a cualquiera de cualquier intento de agresión a Menelao respecto a Helena. Pero Patroclo va a la guerra como auriga, ¿no? Como una especie de escudero de Aquiles. Y Aquiles no era pretendiente de Helena. Entonces, la figura es como muy interesante en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque quien sí estaba obligado no está en condiciones de ir. Él no lleva soldados, él no lleva naves, él va como parte del ejército de Aquiles. Y Aquiles, que no era pretendiente, sí lleva sus 50 naves, ¿no? Sí lleva de alguna manera todo lo necesario para alcanzar precisamente esa aristía. Entonces, ese rasgo a mí me parece interesante porque ciertamente lo que vemos es que Patroclo está plenamente comprometido, ¿no? Por un lado, con los aqueos, sin duda alguna, en el sentido de que quiere evitar su derrota, y por el otro lado, por supuesto, ¿no? Con Aquiles, siempre bajo esa condición de ser una figura secundaria y ciertamente en el momento en el que surge a la luz, pues bueno, pierde la mesura y a partir de ahí pues desemboca en su muerte. Entonces, eso conlleva un cierto grado de aristía que no es, por supuesto, ¿no? El que va a tener Aquiles, ni que el que tiene Agamenón, ni el que tiene Odiseo, ni el que tiene Diomedes, ¿no? Ni el que tiene Ajax. Y a mí me parece que eso es muy, muy digno porque veríamos que no necesariamente todos los aristos tienen que poseer los mismos rasgos, sino que cada uno de ellos tiene sus propias características y en función de eso se crea como una imagen más completa, ¿no? De todo lo que implicaba la aristía homérica. Pero bueno, eso por un punto. No sé si Noé o si Alejandra quieran comentar algo. Adelante.
Bien, pues me gustaría un tanto prologar la intervención que has hecho, Oscar, porque se trata de ese contraste que hay entre Aquiles y Patroclo, pero un contraste que se da a partir de dos conceptos eminentemente griegos que habíamos señalado también en otro momento y que tú has mencionado, es la ibris en este caso, que es lo que pierde a Patroclo, y el hecho que has señalado también de vivir a la sombra. Pero ese vivir a la sombra está remarcado también por esta insistencia que hiciste de las armas de Aquiles. Como que si el hecho de no estar cobijado bajo esa sombra hiciera perder en el anonimato a Patroclo. Porque a manera de suposición, si le quitamos las armas a Patroclo y se le deja luchar, pues obviamente nunca va a tener esa posibilidad de sobresalir. Es justamente con la vestimenta, es haciendo una suerte de imitador, digamos, de mono, del guerrero, pero por sí mismo es incapaz de sobresalir. Parece que han sido justamente las armas o el maquillaje, el adorno, el ropaje de Aquiles, el que ha hecho que la hueste troyana reculara aterrorizada. La advertencia misma que ha señalado el propio Aquiles, de que una vez que los troyanos se escondieran detrás de los muros, Patroclo no intentara sobrepasar, es lo que lo ha perdido. Es justamente como afirmabas, cuando el segundón tiene la única oportunidad de demostrar que puede, es la que lo pierde. Y es ese punto en el que me gustaría insistir, que es el concepto de Némesis, habíamos dicho, una de las divinidades menores de la antigüedad, pero que consiste no en el castigo, porque el castigo no es de ninguna manera una suerte de resarcimiento, porque no hay culpa. Lo que está padeciendo Patroclo es justamente el exceso, pero el exceso no es pecado, y por lo tanto Némesis tampoco es castigo, sino que Némesis vuelve a poner las cosas en su sitio, en el sitio donde tenían que estar. Y en ese sentido, si Patroclo simplemente se hubiera limitado a echar hacia atrás las huestes troyanas, eh, su ejercicio hubiera resonado bastante bien, pero el hecho de querer ser más, el hecho de querer ser más es el que lo ha perdido y es el que lo ha colocado en su sitio. Ha señalado también el asunto de que el propio Patroclo fue uno de los pretendientes de Helena, pero obviamente no fue el mejor. Y justamente en este intento de demostrar, utilizando las armas de Aquiles, que era bueno, pues demuestra lo contrario, que no podía ser el mejor, porque en cuanto tuvo un poquito de poder, quiso llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y eso es lo que lo pierde. Los aristos saben en qué momento detenerse, y eso es lo que no pudo hacer Patroclo. Si hay algo que diferencia a un Aristos de verdad de a un pretendiente de Aristos, es justamente la justa medida, el hecho de recular en determinado momento. Aquiles no interviene, pero esa no intervención es porque tiene dominada la cólera de alguna manera, si volvemos a ese término. Es decir, la padece, pero deja que se consuma en sí misma. En eso tal vez radique un poco la sabiduría de Aquiles. No decir que no debe sentir cólera, sino dejarla que se manifieste, pero que se manifieste en uno mismo sin llegar a que se consuma, porque cuando uno utiliza la cólera para destruir al otro, pues es la cólera la que termina destruyendo en ese sentido, pero en Aquiles parece que se está consumiendo a sí mismo y en ese sentido está demostrando que eh, está demostrando la aristía. Es el mejor porque conoce los límites. El falso Aristos o el falso pretendiente, el pretendiente inadecuado al Aristos, no conoce esa justa medida y se deja perder por el exceso
por la ibris. No sé, quizá pueda servir para algo en ese sentido, no sé. Adelante, Ale, si gustas comentar algo. Pues me gustaría preguntar algo que de hecho mencionó usted al inicio, doctor Manzano, sobre esa curiosidad o ese temor o esa afirmación de mantener la suerte, ¿no? De, de tener pues esa parte de seguir diciendo de que si hago tal cosa, mi suerte va a proseguir y va a proseguir y va a proseguir. O sea, de acuerdo a su cultura, ¿en qué se sustentarían de acuerdo con eso? Sí, es un ejemplo que me vino en esta semana al estar releyendo nuevamente este canto y preguntarme cómo podría explicarle a unos chicos de secundaria, ¿no? La imagen de Patroclo y yendo más allá de los consejos de Aquiles. Y entonces recordé un poco la vida de Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky tenía a su hija en cama, muy enferma, estaba en ruinas totalmente su existencia, pero aún así seguía jugando, ¿no? Y pensaba que la próxima tirada iba a ganar, ¿sí? Invertí un poco esto y acá percibí que en el momento en que Patroclo hizo la primera tirada, ganó, ¿sí? Y pensó inmediatamente, desarrolló el pensamiento de que siempre iba a ganar. Esta es la ibris, esta es la desmesura, esta es perder la razón y volverse necio, ¿sí? O sea, ya el necio no escucha nada, ya no ve nada, no escucha nada, ya solamente hace caso a su objetivo, que es ¿cuál? Pues el estar por encima del mandato, estar por encima del destino y estar también tratando de ser primera trompeta, ¿no? O sea, no ser el segundón como decía Oscar y Noé, sino que a partir de esta tirada de dados, es decir, a partir de este lance de su espada, de su caballo, de todas estas habilidades que sí tenía, poder dejar de ser la sombra fíjate, poder dejar de ser aquel que era protegido por la sombra de Aquiles. Porque viéndolo así, ni siquiera era la sombra de Aquiles, sino era protegido por la sombra de Aquiles. ¿Sí? Y en este sentido, o sea, alguien así, o sea, necesariamente marca su propio destino, que es el de acelerar su propia muerte. Ahora, poniéndolo en el ámbito de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, en cualquier momento, pues, o sea, percibimos eso. O sea que en el momento en que la némesis se quiere hacer presente con alguien como Patroclo, no se logra. Y no se va a lograr porque va a ser dominado por la ibris, ¿sí? Por la desmesura. Entonces, este sería como el drama la escena de teatro que nos muestra Homero, en donde alguien como Patroclo tiene muy claro lo que le va a acontecer. O sea, va a acelerar el final que le corresponde a todos los seres humanos. Por otro lado, bueno, pues es para contraponer esto y acceder a un estilo un poco más amplio, bueno, vamos a ver las virtudes del Aristos, ¿sí? Mencionábamos al inicio la empatía que Aquiles tiene con Priamo, el padre de Héctor. Agamenón no lo pudo hacer, ¿sí? Pero Aquiles, con todo y su cólera, ¿sí?
pudo abrir un poco el telón de la furia y observar el drama humano. Y ver que las lágrimas del padre de Héctor estaban convocando a la restauración de una especie de orden. ¿Sí? Porque, si no mal recuerdo, parece que Príamo le hizo una promesa a Aquiles que no lo iban a atacar. ¿Sí? O sea, ahí ya estaba la restitución del orden. ¿Sí? Pero luego vino el engaño de Héctor hacia Aquiles, ¿sí? No, hacia Príamo, ¿sí? Vino el engaño hacia el padre de Príamo diciendo que Aquiles había atacado a algunos campesinos y entonces acabaron con Aquiles, ¿no? Sí, entonces, esa es la condición. Ahora, la otra cuestión, bueno, pues es esta que se acaba de mencionar, Ale. O sea, la Odisea nos muestra una especie de sabiduría que no implica aniquilar estos afectos o esta desmesura. Por ejemplo, la cólera o la depresión, sino más bien como asumirla desde otra perspectiva. ¿Sí? O sea, no la voy a reprimir. Séneca también aborda mucho eso, o sea, no reprimir la ira, no reprimir nada de eso, sino más bien ver racionalmente cómo puede pertenecer a parte de toda esta dimensión del fuego eterno de lo divino. Y entonces esta sabiduría implica que esta cólera tiene que vivenciarse hasta que se apague por sí misma. Claro, tiene que apagarse también a partir de un acto en esa dimensión. La ira de Aquiles se apaga de un lado un poco cuando abraza a Príamo, ¿sí? Y entonces quiere llevar a cabo este acuerdo que tiene con él, ¿sí? Esta es la diferencia y esta es la cuestión por la cual retomé esta especie de metáfora del juego, del jugador, para tratar de explicar cómo Patroclo es como el jugador que piensa que en la próxima jugada va a tener suerte y en la próxima también y va a regresar a su casa con la luz del sol con vida, pero resulta que no porque la suerte a veces está en nuestra contra. Y a veces durante mucho tiempo se oculta de nosotros, ¿sí? Entonces, esa fue la justificación por la que utilicé esa metáfora, Ale. No sé si quieras comentar algo, Oscar, o Ale, o Noé, a partir de esto. Bueno, y tenía otra pregunta ya para mis otros profesores. De acuerdo sobre la ibris, podemos decir que se puede mencionar que hablamos de virtud al valor si se mezcla con esa parte de la imprudencia humana. Pues es que en esta imagen de Patroclo, pues no se puede mezclar la virtud de la preservación de la vida. En ese sentido, ¿no? Pues no se mezcla, ¿no? Pero la virtud como arete, como habilidad para la guerra, para el manejo de armas, claro, o sea, Patroclo tiene una habilidad impresionante. Hablan de las pedradas, ¿no? O sea, esa fuerza que tienen para arrojar los pedruscos, pues es impresionante y además el tino, o sea, eso nos habla de una virtud no solamente ética, sino una virtud en el sentido físico, en el sentido del manejo de los tiempos, de las armas, etcétera. Y entonces, esto es lo que habría que ver, que en el mundo griego la virtud no solamente tiene la dimensión ética de los valores de correcto, de justo, etcétera, sino en la capacidad de fuerza, de desarrollo, etcétera, ¿no? A mí me marcó mucho el texto de Werner Jaeger, por ejemplo, cuando desarrolla el concepto de arete, ¿no? O sea, donde los animales también tienen su arete, ¿no? Los caballos, el águila, y hasta ciertos artificios de ornamento también podrían
entrar dentro de eso, ¿vale? Adelante, Oscar. ¿Quieres comentar algo? Sí, de hecho, digo, un poco retomando la imagen que manejas, es una novelita de Dostoyevsky, ¿no? Que se llama así El Jugador, precisamente, y que muestra con toda contundencia cómo la ibris se apodera de aquel que, como bien decía Noé, no es capaz de reconocer los límites y no es capaz, por supuesto, de mantenerse al interior de esos límites. O sea, si no mal recuerdo, la novela nos habla de un individuo que pierde todo su dinero a partir precisamente de las apuestas en juego, pero en algún momento tiene la suerte de que una mujer adulta, ¿no? Quiere jugar, quiere participar en el juego de la ruleta y entonces lo utiliza como alguien que puede darle suerte y resulta que sí, ciertamente, ¿no? Le indica cuáles son las jugadas en las que debe apostar, los números, y la mujer sale ganando y entonces se retira con prudencia cuando ya ha ganado una buena cantidad de dinero, pero al retirarse le regala una parte de eso que había ganado a este jugador que no tenía un solo peso, y a partir de ahí entonces él regresa al juego, ¿no? Y empieza a jugar y son 2, 3 jugadas en donde gana. Y de 500 rublos que le habían regalado lo convierte en 20,000, 30,000 rublos, y la conciencia le está diciendo en algún momento, retírate. Ya ganaste 30,000 rublos, 50,000, 200,000 o 500,000 rublos, retírate. Y no se retira. Y en el momento en que no se retira empiezan las jugadas en donde empieza a perder y vuelve a quedar en ceros. O sea, la ibris es, como bien lo explicaba Noé, es esa incapacidad de reconocer cuándo sí y cuándo no. ¿Por qué razón? Porque ya había ganado una cantidad considerable, de hecho aseguraba ya una vida sin trabajo. 1,000,000 o 500,000 rublos le daban a él la posibilidad de vivir sin trabajar. Pero por la ibris, ¿no? Por esa incapacidad de reconocer los límites, sigue apostando y pierde todo. Eso es lo que pasa con Patroclo, o sea, ya había tenido la posibilidad de cumplir exactamente su signo, más que su signo, su momento de luz, ¿no? Su momento en el escenario. Pero cuando no es capaz de reconocer eso, entonces cae en ibris y la ibris inevitablemente lo lleva a la muerte, que claro, por otro lado es su destino. O sea, por eso es una imagen de un Aristos interesante en ese sentido, ¿no? O sea, bien decía Noé, cuando el segundón, que no está capacitado para ser el primero, tiene la posibilidad de ser el primero, lo más seguro es que lo va a echar a perder. Se va a echar a perder él mismo y va a echar a perder a los demás. En ese sentido, la aristía, ¿no? Conlleva exactamente el reconocimiento de lo que puedo y de lo que no puedo. O sea, por eso Ulises es en ese sentido muy lúcido. ¿Cuándo sí y cuándo no? Incluso el propio Menelao en el próximo canto, ¿no? Cuando se queda solo frente a Héctor y quiere rescatar el cuerpo de Patroclo y ve que lo empiezan a rodear los soldados troyanos, recula y dice no. No, porque en este momento lo único que va a suceder es que me van a matar. O sea, hay esa capacidad para encontrar el límite. Por eso entonces la ibris, pues lógicamente que es una condición del ser humano, pero es una condición en la cual caemos a partir de que pensamos de que estamos posibilitados, capacitados para ir más allá de lo que realmente nos corresponde. Y ciertamente, si hubiese una sabiduría, ¿no? Sería la sabiduría de lo que puedo, pero también la sabiduría de lo que no puedo.
Y eso es muy difícil de alcanzarse, es decir, aprender a reconocer lo que no puedo cuesta más que aprender a reconocer lo que puedo. A mí me parece interesante desde esa perspectiva, y entonces la hibris no puede ser bajo ninguna circunstancia una virtud, porque es precisamente, ¿no?, lo que rompe con el Aristos en el sentido de tener la capacidad de reconocer los límites sin que esto implique impedimento, porque Aquiles conoce sus límites, pero conoce también lo que puede, y lo que puede lo lleva a cabo a la perfección. Ulises conoce sus límites, pero también conoce al interior lo que puede y lo lleva a cabo a la perfección. O sea, pero que en el momento en que se percata de que está transgrediendo su límite, tiene la prudencia, ¿no?, de retornar al límite, cosa que en este caso no hace Patroclo. Bueno, no sé si les parezca, hay otra temática que a mí me resulta interesante, sobre todo a partir la tocabas tú, Josué, también con mucha pertinencia, y ahora que he estado revisando este texto que nos envió Noé de Bernardo Soubirón, ¿no?, el rayo y la espada, me gustó mucho, me hizo entender algo que yo de pronto no había reflexionado en él, que es precisamente la diferencia entre las divinidades griegas y, por ejemplo, la divinidad judeocristiana, ¿no? Porque dice Bernardo Soubirón, palabras más, palabras menos, estoy citando de memoria, dice, lo que no debemos olvidar es que los dioses griegos son hijos de la madre tierra, de Gea, y los seres humanos son hijos de Gea. Esa es la gran diferencia, ¿no?, entre la divinidad griega y la divinidad judía. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que vemos, ¿no?, es que en este establecimiento del panteón griego, vemos que los dioses olímpicos no están por encima de aquellas divinidades anteriores a su propio nacimiento, como en este caso es el destino, como en este caso son las moiras. Es decir, vemos que todo ello se sujeta al interior de estas leyes que no se pueden romper, y ni los propios dioses las pueden romper. Entonces, esa es una temática que desarrolla Soubirón con mucha lucidez, como le caracteriza al Señor, ¿no? Y que a partir de ahí podemos entonces entender cómo se fue estableciendo el orden. O sea, cómo se pasa del caos al cosmos. ¿Por qué razón? Porque precisamente hay un orden que ni los propios dioses pueden romper. Y en función de eso tendríamos que rastrear exactamente, ¿no?, cuáles son estas divinidades anteriores a los dioses olímpicos, porque recordemos que los dioses olímpicos es el tercer panteón. O sea, primero está el caos, luego Gea, ¿no? Luego están, por supuesto, los hijos de Gea, que son Urano principalmente, y a partir de ahí surge toda una serie de divinidades que son primordiales, que son anteriores a los dioses olímpicos, y luego viene Cronos, ¿no? Y por último viene Zeus, y luego vienen los hijos de Zeus. Pero todos ellos estamos, o todos, tanto dioses como seres humanos, estamos sometidos a fuerzas que no podemos romper, y una de ellas es el destino. Una de ellas es, por supuesto, el signo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Soubirón? La única diferencia que hay entre dioses y hombres en el panteón griego es precisamente que los dioses son inmortales y los hombres son mortales. Pero su inmortalidad no les permite sustraerse de aquellas leyes primigenias o de aquellas divinidades primigenias, en tal grado, ¿no?, que Urano es destronado por Cronos y Zeus destrona a Cronos.
Entonces, eso es un rasgo que a mí, digo, no había reparado con tanta atención y que Soubirón en este texto lo explica de manera brillante, ¿no? Y el otro punto que también me parece muy interesante que tocaste es precisamente el papel de la mujer. ¿Por qué razón? Porque ya en Hijos de Homero, ¿no? Pero no tan solo en Hijos de Homero, sino también en otros textos, sobre todo este de El rayo y la espada, Soubirón plantea la hipótesis que también han planteado, por ejemplo, Robert Graves, ¿no? De que la religión minoica era una religión basada en figuras femeninas. O sea, las diosas más significativas del panteón minoico son femeninas. La madre tierra, la triple diosa, ¿no? La diosa de los animales, la diosa, o sea, son femeninas. Y que eso es precisamente lo que va a venir a transformar en su momento la religión micénica con los aqueos. Porque ellos fundamentan una religiosidad basada en el Padre, ¿no? Y una religiosidad, por supuesto, patriarcal. Entonces, hay esa transición sumamente interesante de la religión minoica a la religión micénica, que a su vez conlleva, por supuesto, el desplazamiento de muchas funciones que la mujer desempeñaba en la religión minoica y que ya no desempeña en la religión micénica. Es decir, siguiendo más o menos como el desarrollo de esa religiosidad, pues nos damos cuenta que la diosa madre, ¿no? O la diosa blanca, como la llamará Robert Graves en este texto, ¿no? Que escribió exactamente con ese nombre, implica que la mujer es la encargada. La mujer es lo divino, ¿no? Y el hombre es una condición secundaria. O sea, la mujer representa la fecundidad. La mujer representa, por supuesto, ¿no? La posibilidad de una convivencia no bélica. Y todo eso se transforma. Y entonces, en lugar de que sea, ¿no? Ya la diosa madre, ciertamente tenemos el papel de Gea, pero se va degradando. Ya con Cronos es Rea y con Zeus es Hera, pero ya en una condición secundaria totalmente. O sea, ya las mujeres al interior del panteón olímpico son mujeres que están sometidas a la determinación del hombre. Eso es muy evidente. Y a partir de ahí, entonces nos damos cuenta que la mujer en ese papel secundario inevitablemente tiene que acatar las disposiciones del hombre. Recordemos la orden que le da Zeus, ¿no? Tanto a Atenea como a Hera, a partir de que ya no deben intervenir en las batallas. Y es muy clara la amenaza. Si intervienen, les va a ir muy mal. Y ellas lo acatan. Entonces, esa degradación del aspecto femenino también trae una degradación en el sentido social. Porque ciertamente, ¿no? A partir de la guerra, pues nos damos cuenta que la mujer se convierte, por un lado, en motivo. Eso espero poder desarrollarlo en el siguiente canto, ¿no? Para entender la figura de Helena. Porque es una figura muy poderosa. O sea, quizá lo hemos tematizado solamente desde la perspectiva del engaño, desde la perspectiva precisamente de la traición a Menelao, pero no es el único papel que tiene Helena. Pero ciertamente, una vez que el ejército es derrotado, inevitablemente la mujer se convierte en botín. Y un botín es exactamente eso, ¿no? Algo de lo cual yo puedo hacer uso como yo quiera. Entonces, es interesante eso que tú planteas. O sea, si bien no llegamos a una cosificación absoluta de la mujer, pero sí nos damos cuenta, ¿no? Cómo a partir incluso de las imágenes de mujer que nos transmite Homero en la Ilíada, también se da un cuadro muy amplio de los diversos papeles que juegan, pero todo al interior
ya de una religiosidad eminentemente patriarcal, eminentemente varonil. Y eso, digo, es muy interesante porque por un lado vemos a Criseida como sacerdotista de Apolo, ¿no? Que tiene un estatus distinto a Briseida como botín de guerra. O sea, Criseida es alguien que tiene un poder, y ese poder es exactamente su vínculo con Apolo. De tal manera que en el momento en el que Agamenón no quiere devolverla, ¿no? Causa el enojo de Apolo y Apolo causa la peste. Ese es otro punto muy interesante. Estaba leyendo esta novelita de Robert Graves, El Vellocino de Oro, ¿no? En donde también plantea con mucha claridad esa transición de la religión minoica a la religión micénica. Pero algo que me llamó la atención es que en el origen Apolo era un dios, un dios ratón. Pensando en esta, no recuerdo ahorita el concepto, en este vínculo que ciertos grupos sentían con los animales. No sé si me puedas ayudar, Noé o Josué. Recordemos que había tribus apegadas al caballo, tribus apegadas al tigre, ¿no? De hecho, los mirmidones, pues son los hombres hormiga, ¿no? Que es un vínculo, Levi-Strauss lo desarrolló con mucha claridad, no se me viene ahorita el concepto. Pero bueno, entonces Apolo, ¿no? Era un dios vinculado con los ratones. Y por eso tenía la capacidad de causar la peste. O sea, porque ¿de dónde viene la peste? De las ratas. Uh-huh. Y Robert Graves rastrea con mucha claridad cómo eso se fue convirtiendo, ¿no? Se fue transformando a partir de esta imposición de una religión olímpica patriarcal y termina por convertirse en un dios muy poderoso. Entonces, vemos cómo Briseida tiene un estatus distinto. Criseida tiene un estatus distinto. Helena tiene un estatus distinto. En función precisamente de la posición social y de la relación que tienen con la divinidad. O sea, Briseida era de alguna forma una princesa. En el momento en que es arrasada su ciudad, se convierte en esclava, se convierte en botín de guerra, ¿no? Entonces, esa imagen de la mujer me parece que también nos permitiría un rastreo de los diversos matices mediante los cuales Homero desarrolla el aspecto femenino en la Ilíada. Pero bueno, lo dejo ahí como un apunte, ¿no? No sé, Ale quería comentar algo y creo... Sí, solo una pequeña mención sobre, bueno, como yo estaba igual escribiendo sobre la parte de las mujeres, estaba viendo de que las mujeres tienen, a pesar de que se vea que tienen un campo muy limitado, realmente son las que han movido la mayor parte de los acontecimientos. Por ejemplo, Atenea, que inicia toda esta parte sobre la Ilíada que ya lo habíamos visto, me da curiosidad cómo es de que los hombres ya nada más utilizan a la mujer por medio de una excusa para su propia vanidad. En el aspecto de que a pesar de que, digamos, tal vez ya se recuperó, ya se hizo lo que se quiso por parte del hombre y aún así sigue la guerra. Y aún así están aferrados a esa ideología del poder, no sé cómo llamarlo, si sería varonil o si sería orgullo, pero se aferran y la mujer simplemente empieza a formar parte nada más de un pretexto. Nada más era eso. Claro, pero no perdamos de vista que yo por eso lo he planteado en alguno de los cantos, ¿no? Que
se puede jugar como con la moneda, ¿no? O sea, por un lado, sin duda alguna, hay una imposición de la imagen varonil patriarcal masculina. Pero por otro lado, tienes mucha razón, o sea, la mayoría de los acontecimientos se derivan de acciones femeninas. O sea, digo, la guerra inicia a partir de la manzana de la discordia, y esa es una disputa entre tres diosas. Claro, aquí ya vemos que hay unos rasgos muy distintos de la mujer respecto a la mujer minoica, a las diosas minoicas, porque nos damos cuenta, ¿no?, que por un lado las tres diosas, en esa disputa por ser la más bella, generan la guerra de Troya. Pero por el otro lado vemos cómo Helena juega un papel fundamental para que eso también se despliegue, ciertamente derivado de la manzana de la discordia. Y entonces pareciera ser que los hombres, ¿no?, en realidad lo único que están haciendo es como secundar las intenciones femeninas. Hay un texto, una novelita muy bonita de Tolstoy, que se llama La sonata de Kreutzer, ¿no? Si ustedes la pueden leer, es una novelita que se lee en 2 horas, bellísima, en donde precisamente el personaje, ¿no?, escucha la pelea de un matrimonio, y entonces él, como un solterón empedernido, ¿no?, empieza a dialogar con el esposo de la mujer porque se pelean y la mujer se retira, y le empieza a plantear y empieza a ver, es un mundo dominado por las mujeres, en donde los hombres nos hacemos la ilusión de que tenemos el poder. Pero es muy fundamental y es muy importante el papel que desempeña lo femenino en la Ilíada, eso no me cabe ninguna duda. Y ojalá tu escrito pueda mostrar todos esos ángulos, todas esas aristas, todos esos matices. Sí, adelante, Noé. Adelante, Ale. ¿No va a hablar el doctor Noé? Sí, una acotación rápida. Ahora que has colocado los 2 puntos, Oscar, sobre la manifestación de lo femenino, por una parte, siguiendo a Bernardo Subirón, y lo otro, la presencia de la mujer y sobre todo de Helena, que pretendes desarrollar la próxima sesión, aunado al comentario de Alejandra. Bueno, tenemos que recordar que en asuntos de mitos estamos demasiado sesgados por los intérpretes, los mitógrafos y las ordenaciones que se hacen a partir de los intereses que tenga cada mitógrafo en ese sentido. Pero en una de las versiones que pretende englobar la casi totalidad de documentos que se tienen respecto a la mitografía, hay uno de Robin Hart, que de alguna manera es una actualización de un libro más antiguo, pero que intenta ponerlo al día, sobre los mitos griegos. Se señala que la manzana de la discordia no es más que uno de los elementos de una disposición más antigua y que tiene que ver con la referencia a Gea que señalabas hace un momento. Y es que Gea se había quejado con Zeus de que ya estaba harta de que los mortales la pisotearan, es decir, y eran muchos los humanos que estaban sobre la tierra, y era una queja de Gea para con Zeus. Entonces, si nos damos cuenta, en ese asunto, Zeus ha tenido que pasar por algunas transformaciones en cuanto Dios de la justicia, pero la justicia solo es posterior a haber también ejercido la ibris al
de alguna manera matar y destronar a sus padres como una suerte de herencia, de que el hijo tenga que asesinar al padre en ese sentido. Entonces, Zeus pretende en todo caso liberar a su madre, pero tiene esta ira, porque también es bastante iracundo en ese sentido, valiéndose de sus armas, del trueno y los rayos. Otra divinidad menor, Momo en este caso, le recomienda que no sea de esa manera, sino que se eliminen a los mortales por una vía indirecta. Y esa vía indirecta es que Zeus hacer que Tetis se case con un mortal, y otra segunda vía es que Zeus engendre a una hija de una belleza descomunal. Y entonces, entre esos dos elementos aparece el matrimonio de Tetis y Peleo, y al mismo tiempo aparece Helena como una hija de Leda, si recordamos en una de las versiones. Aunado a eso, va a aparecer la manzana de la discordia. Entonces, son cuando menos tres elementos que se reúnen en esta reinterpretación global de la mitología que hace Robin Hart, y donde la manzana de la discordia solo es uno, pero el objetivo principal es un asunto femenino, la diosa femenina, Gea, que se está quejando de que haya demasiados mortales sobre la tierra, y en ese sentido es el plan para acabar con ellos, no por vía directa, que era lo que pretendía Zeus, sino por vía indirecta. Entonces, creo que eso puede servir para complementar tanto lo que señalabas y el comentario que hace Yoseli. Bueno, eso. Bueno, pues ahí están los comentarios, sale, que hace Oscar y que hace Noé en torno a esta preocupación por la imagen femenina dentro de la mitología griega, y que me permito acotar, que hay que acotar que la imagen femenina ha sido degradada por el proceso histórico. Nosotros somos víctimas de eso y nos toca investigar, regresar hacia ese momento en la medida de lo posible para percibir la dinámica, la dialéctica, por decir algo, que se da entre la imagen de lo femenino y de lo masculino. El ejemplo claro puede ser el de Helena, que por un momento dado toma la decisión de irse con Paris, y por otro lado esa decisión femenina da pie a la guerra entre los aqueos y los troyanos, ¿no? Entonces, es una dialéctica de fuerzas femeninas y fuerzas masculinas, por decir algo, para tratar de salvar estos prejuicios que tenemos y con los cuales hemos crecido y hemos sido educados en torno tanto a la imagen masculina como a la imagen femenina. El texto al que se refiere Noé, me corriges, Noé, si estoy equivocado, es el gran libro de la mitología griega de Robin Hart. Aquí lo comencé a rastrearlo aquí en la computadora y me aparece así, ¿no? El gran libro de la mitología griega. Tiene un precio de 99 pesos, supongo que ha de ser en formato PDF, libro digital, dice aquí, de 99 pesos, y en físico hasta 900 pesos, ¿sí? Entonces, ahí es del cual Noé sacó estos datos, y bueno, adelante, Noé, ¿quieres comentar algo? Sí, se los comparto, pero no le digan a nadie. Ok. Está bien, muchas gracias. Pues tenemos varios puntos ya sobre la mesa, sobre que surgieron a partir de este libro 16, este canto 16 de la Ilíada. La próxima sesión, pues tendríamos que ver qué día la hacemos por la petición que hace Jaime, que
puso en el WhatsApp que se le complica los viernes porque está tomando un diplomado porque se lo solicitan en su trabajo. Y bueno, pues si ustedes lo tienen a bien, pues podríamos hacer una consulta vía electrónica con los demás colegas para ver qué días podrían. Pues tal vez la propuesta podría ser que miércoles o jueves, ¿no? De 6 a 8 de la tarde también, ya que hayamos terminado nuestras actividades pues académicas, ¿no? No sé qué les parezca, Oscar. Está bien la encuesta, solo sería importante que se hiciera el compromiso de asistir, porque pues sería como imprudente que la moviéramos de horario y de fecha, de día, y siguiéramos asistiendo los que asistimos, ¿no? Pero sí, está bien la encuesta, lo apruebo. Noé, Sí, ¿qué te parece? pues estaría bien en miércoles a las 6 si no les causa inconveniente a nadie. Ok. Ok, por mí no hay inconveniente. Ale, ¿qué te parece? Igual sin problema. Igual Que sea miércoles, los Ale. miércoles. Sí, sin problema. Ok. Oscar, ¿qué te parece miércoles? Tengo clase de 3 a 5, entonces tendré que valorarlo bien, pero pon la encuesta y vemos qué dice Mariano, qué Ok. dice Jaime, ¿no? Ujú. Por Ok, mí puede ser cualquier día de la semana, así que sin problema. Perfecto. vale. Bien, yo también me adapto, me adapto a mi última clase es de 3 a 5, entonces también me adapto. Bueno, pues entonces si no tienen algún otro punto, alguna otra recomendación, pues cerraríamos aquí la sesión del día de hoy y la próxima semana nos tocaría el canto 17 que le toca a Oscar. ¿Sí? Ok, entonces tentativamente lo dejamos el viernes de 6 a 8. Claro, Tentativamente, claro, mientras resolvemos lo del horario y el día. claro que sí me parece bien. O sea, Sí. mientras yo no tenga que viajar a Toluca, porque se me complica un poco el retorno en el sentido de no llego en 1 hora, saliendo Ajá, de sí, 5. sí. Pero podría ser, si la próxima semana es miércoles, no hay problema porque no estaría yo viajando. Así Pero es. tentativamente lo dejamos viernes, ¿no? Sí, sí, Y sí, como haces está la ahora. encuesta y vemos. Y en la semana avisamos a los compañeros, ¿vale? Ok, bueno, Ok, pues entonces